Hola, mi nombre es José Armando y estaré explicando sobre la ley de enfriamiento de Newton. Una breve explicación sobre qué es la ley de enfriamiento de Newton. La ley de enfriamiento de Newton establece que la tasa de cambio de temperatura de un objeto directamente proporcional a la diferencia entre su temperatura y la ley ambiental, el objeto se enfriará o calentará más rápido cuando la diferencia de temperatura es grande y más lento al acelerarse al equilibrio térmico. Estaré mostrándole algunas de las fórmulas como esta, que es la fórmula principal de la ley de enfriamiento de Newton, y esta, que es la fórmula de la solución, como pueden ver bien, donde T representa la temperatura del objeto en el tiempo. TA representa la temperatura constante del ambiente y T0 representa la temperatura inicial del objeto. La K representa la constante de enfriamiento, depende del material. La E representa la base del logaritmo natural. Aplicaciones: cálculo del tiempo de muerte y enfriamiento del café o diseño de refrigeradores. El comportamiento es exponencial, lo que significa que el objeto nunca alcanza técnicamente la temperatura ambiental, sino se acerca a ella indefinidamente. Para darte un ejemplo más específico, se podría calcular la temperatura de enfriamiento de un objeto en particular. La historia comienza de la ley de enfriamiento de Newton fue determinada experimentalmente por Isaac Newton, quien publicó anónimamente estos resultados en 1701 en la obra Escaldrado, Calories. Descripciones y insignias en filosofía de transacción. Descripción: Newton, analizando el proceso de enfriamiento, para él la velocidad de enfriamiento es un cuerpo cálido cuya temperatura es T. Es un ambiente más frío que es Tm. Es proporcional a la diferencia entre la temperatura instantánea del cuerpo y la del ambiente. Esta expresión no es muy precisa y se considera tan solo como una aproximación válida para pequeñas diferencias entre T y Tm. En estos casos, la expresión superior útil para mostrar con el enfriamiento de un cuerpo sigue aproximadamente una ley de decaimiento exponencial. Esta expresión resulta de resolver ecuaciones diferenciales de primer grado. Una formulación más precisa del enfriamiento de un cuerpo en medio necesita un análisis de flujo del calor del cuerpo cálido en un medio heterogéneo. En el calor del cuerpo por cálido en un medio heterogéneo de temperatura aplicada de esta ley, simplificada, viene determinadas con el valor del número del Biot. En la actualidad, el enfriamiento de Newton, la ley del enfriamiento de Newton, es utilizada especialmente en los modelos climáticos, como una fórmula rápida y computacionalmente menos costosa de calcular la evolución de temperatura de la atmósfera. Estos cálculos son muy útiles para determinar la temperatura, así como predecir acontecimientos en los fenómenos naturales. Ahora estaré diciendo para una de las cuantos
tema que se usa la ley de enfriamiento de Newton. Se utiliza para la ciencia forense, medicina forense, para estimar la hora de la muerte midiendo la temperatura del cuerpo del entorno, calculando el tiempo transcurrido desde que la temperatura corporal comenzó a descender. Ingeniería termodinámica, diseño de intercambiadores de calor, aislamiento de edificios y regulación térmica. Industria alimentaria, también enfriamiento de bebidas, métodos meteorológicos, experimentos físicos, entre otros.